qué ocasiones no se deben utilizar, ¿no? En zonas con mucho vello, ¿no? Como pacientes que son, pues, tienen hipertricosis, mucha pilosidad, porque el vello va a impedir la buena adherencia de los dos bordes de la herida, ¿no? Entonces tendrías que rasurar o cortar y eso incluso podría dar una dermatitis, ¿no? O una alergia a los pacientes, por eso que ya no se hace depilación ni rasurado, ¿no? Actualmente en las cirugías que nosotros hacemos ya no hacemos nada de eso, eso hace tiempo se manejaba. Ahora, en este momento, si tú tienes la necesidad, porque el paciente tiene mucha vellosidad, en ese instante antes de operar recién lo haces, pero normalmente no se hace, ¿ok? En los pliegues tampoco no podemos usar porque al movimiento, a la flexura, pues se va a soltar, ¿no? Se va a despegar. En heridas infectadas, ¿no? Porque va a dar mucha más supuración, ¿no? Entonces no te conviene. En heridas muy irregulares, ¿no? Por ejemplo, heridas en Z, en X, ¿no? O con angulaciones muy abiertas, entonces tampoco no te ayuda tanto ese tipo de suturas o de adhesivos. Heridas con mucho exudado, pues, ¿no? Heridas por quemaduras de repente, ¿ya? Entonces tampoco no te va a ayudar. Piel muy grasosa, porque justamente se va a despegar el tejido, el material, entonces tampoco no es de mucha ayuda. O en zonas de difícil acceso, pues profundas, en pliegues de cuello, de repente en ingle, la zona poplitea tampoco, entonces no ayuda mucho este tipo de bandas. En otros, sí, en cara va bastante bien. Luego tenemos el otro, que también ya lo hemos conversado, lo han visto en algún momento, que son los adhesivos tisulares, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las marcas comerciales, tenemos el Histoacril, el Dermabond, el Licoavant, el Leucosan o el Incermil. De estos, los dos primeros son los que más tenemos en el medio. Entonces, estos son pegamentos biológicos, constituidos por materiales derivados del cianocrilato. O sea, está todo esto a base del cianocrilato, ¿ya? Estos tipos de materiales, cuál va a ser su reacción o cuál va a ser su efecto, que van a formar una banda compacta dando adhesión, o sea, es como una pequeña goma, ¿no es cierto? Entonces, hay en barra, hay en goma, hay más líquidas, entonces tú aplicas esta sustancia en la herida y va a formar una pequeña adhesión, como una pequeña capa de fibrina, ya está simulando que ya está dando el proceso de cicatrización normal, ¿ok? Entonces, esto se usa normalmente en heridas con menos de 6 horas, ya por el tiempo de exposición, que tenga un borde liso y una herida superficial. Igual en heridas muy profundas, lo único que va a hacer es afrontar la parte más externa de la herida y adentro va a quedar una cavidad porque no va a adherirse bien. Entonces va a quedarse muy hundida la herida. Entonces no te conviene. Solamente cuando es una herida muy superficial, ¿no? Entonces, ahora igual depende del tipo de paciente que vas a manejar, porque acá sí este material es un poco más caro, ¿no? Entonces, normalmente está bordeando entre los 50 a 200 soles en promedio, dependiendo de la marca también, ¿ya? Pero si tiene la opción tu paciente, pues no desea una sutura, y es algo pequeño, digamos, entonces se puede manejar de una forma correcta para este tipo de pacientes. ¿En quién está contraindicado este tipo de derivado del cianocrilato? En heridas infectadas igual también, porque hay mucha supuración, mucho exudado, entonces como la goma es un material medio pegajoso, medio líquido, entonces también va a producir más exudado. En heridas sucias o contaminadas, en heridas profundas, en heridas muy irregulares por la cicatriz, porque al final lo que queremos es la parte estética, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que una herida sea lo más estético posible, va a quedar con una pequeña linecita, pero acá va a quedar en una herida irregular, va a ser muy deforme la herida, entonces no le va a gustar al paciente tampoco. Y en múltiples heridas cercanas, ¿no? Si tienes muchos cortes, ¿no? Está rellenando, entonces tampoco no es lo correcto ni lo indicado en este tipo de casos de pacientes. Luego tenemos la otra, que es la grapadora cutánea, que realmente pues también es algo relativamente nuevo, ¿no? Es una grapa de un solo uso para el cierre de piel, o sea, acá viene un envase totalmente hermético, ¿no? Que está ya esterilizado
y luego se tiene que descartar. O sea, si no has usado toda la cantidad de grapas, ya no se puede volver a esterilizar por el riesgo de que la grapa se suelte, ¿ya? Entonces es para un solo uso, usado normalmente en heridas de cuero cabelludo, en tronco, en abdomen, extremidades. En pacientes que no colaboran, en heridas grandes para cerrar rápidamente. Entonces, ¿cuándo vas a usar esto? Son pequeñas grapitas, son como los clips que tenemos, o como las grapas que normalmente usamos en las hojas, igual, no solamente que tiene un poquito más de diámetro, ¿ya? A comparación de las caseras, ¿ya? Entonces, acá ustedes ven este mango donde van a presionar, ¿no es cierto? Idealmente es que los dos bordes de la herida estén juntos con dos pinzas de disección o dos alis y vamos a traccionar en un solo disparo, ¿no? Luego dejamos 1 centímetro, 1,5 centímetros, que es lo ideal, no muy cercano, y luego volvemos a apretar, ¿no? Entonces va cerrando en heridas muy grandes, ¿no? Digamos, tienes, por ejemplo, una cirugía oncológica, un trauma, sabes que tienes que ahorrar tiempo, entonces acá, por ejemplo, una sutura normal de unos 30 centímetros, digamos, te va a demorar, pues, ¿cuántos puntos? Tendrías que hacer 20 puntos, más o menos, ¿no? Cada punto vas a demorarte 1 minuto, 1 minuto y medio, entonces, imagínate, acá con esta grapadora cutánea lo haces todo en 2 minutos, entonces te ahorras un montón de tiempo, ¿no? Entonces, y pacientes que no ayudan, pues, no te va a colaborar, entonces una herida cortante en cuero cabelludo que está sangrando demasiado, el paciente está en estado de ebriedad, no te ayuda, entonces le pones una sola grapa y listo, se soluciona sin anestesia, sin nada, y has solucionado el tema en ese momento, ¿ok? Contraindicaciones de este tipo de material: heridas muy separadas, porque como les dije hace un rato, hay que afrontar los bordes con una pinza de disección o una alis. Si tu herida está muy separada, tienes los dos labios de la herida más o menos más de 2, 3 centímetros, entonces ahí al ponerle la grapa se va a cortar tu piel, o sea, se va a desgarrar el tejido y vas a terminar con una necrosis de piel. Entonces no te conviene también. Entonces tienes que ser heridas que no estén muy abiertas. Heridas friables, muy debilitadas igual, tejido muy delgado, debilitado también, porque al ponerle la tracción, al hacer el pequeño disparo, haces una tensión en la parte superficial y se puede correr tu piel. No usar en tejidos subcutáneos ni aponeuros porque estamos solamente en piel. Y una cosa importantísima es que se debe de tener este sacagrapas. ¿Por qué? Sí o sí, porque si tú no tienes este sacagrapas, si tú has usado las grapas, o sea, créame, si el que ustedes han visto, han intentado, es bien complicado sacar una grapa. También acá es una pequeña pincita, cual abre, cierra y jala la grapa después de unos 7, 10 días, el tiempo normal que se usa un hilo, y sale rápidamente. Pero si no tienes este sacagrapas, intentar sacar una grapita con una Kelly es muy difícil porque las dos puntas se han angulado y va a doler, vas a traccionar la herida del paciente, le va a doler, no va a salir, se va a trabar, entonces es todo un problema y te vas a demorar mucho más tiempo. Entonces, sí o sí tenemos que tener este material. Bueno, luego seguimos con algo nuevo también, que es el aplicador de clips. Esto ya es para cirugía laparoscópica, ¿ya? Para ligadura de vasos, ¿ya? Es de material de acero inoxidable o de titanio. Normalmente son de titanio, ¿ya? Son clips de titanio, son más económicos, vienen en paquetitos de 6 normalmente, que estén en promedio entre unos 30 a 50 soles, ¿ya? Depende de la marca, o sea, son accesibles también. También hay dispositivos ya con clips listos. Son absorbibles, en algunos casos la poliglactina, polidioxanona, que no son recomendables. O sea, estos los últimos, los que son absorbibles, idealmente no se debe usar por el riesgo. O sea, si tú le pones, por ejemplo, un clip de material absorbible, o sea, te va a cerrar el vaso, ¿ya? Va a tener un tiempo que va a estar cerrado la lesión vascular o una lesión, digamos, de una fibrina o una brida o lo que tú estés cerrando, entonces se puede abrir en algún momento. No es frecuente, pero es mucho riesgo. En cambio, con un material ya de titanio, eso se va a quedar siempre. Tú le haces una radiografía, le haces una placa, una tomografía y se van a ver los clips que estén ahí. En cirugía de vesícula muy usado, siempre se usa actualmente, ¿ya?
en cirugías vasculares también, en cirugías gástricas, en cirugías esofágicas, en cirugías de vaso, en cirugías de colon. Entonces se usa en muchos tipos de procedimientos estas aplicadores de clips, que es muy sencillo, ¿no? Ingresa por el trocar, simplemente abres un poquito la mandíbula y cierras, traccionas. Ahora, la tensión tiene que ser mediana, ni muy suave, porque el clip se puede soltar, ni muy fuerte porque puede rasgar el tejido. Entonces es una presión mediana que se le coloca al aplicar este tipo de material. Luego tenemos las suturas mecánicas, que es pues lo más actual, lo más nuevo. Ya antes, cuando no había esto, pues obviamente los tiempos quirúrgicos eran larguísimos. Imagínense, por ejemplo, hacer una gastrectomía subtotal, ¿no? Con anastomosis, con una reconstrucción Billroth 2, digamos, ¿no? O sea, que vas a unir el estómago con el yeyuno. Entonces, ¿cuántas suturas se imaginan que van a tener que hacer para hacer la gastrectomía, para hacer la anastomosis arriba y hacer la anastomosis abajo en pie de asa? O sea, el tiempo operatorio es larguísimo y gasto de mucha sutura, pero más que todo, sobre todo por el tiempo. En cambio, cuando ya han aparecido estas suturas mecánicas, pues ha dado muchísima ayuda a todo, en cualquier cirugía, en cirugía abierta, cirugía laparoscópica, más que todo en laparoscopía, ¿no? Porque ahora casi todo se puede hacer por cirugía laparoscópica. Entonces, al tener este tipo de grapas, ya el tiempo se ha aminorado muchísimo, ¿no? Ya los resultados son buenos y son de uso ya casi común, ¿no? El tema de precios aún todavía está un poco alto. Las casas comerciales americanas, ¿no? Tenían un precio promedio de cada grapa de unos 800 a 1000 soles, pero luego iba bajando poco a poco, ¿no? La Ethicon, la Covidien, las más comunes inicialmente, y ahora han aparecido pues marcas hindúes, chinas, coreanas, hay unas egipcias también que han salido hace poco, que ya el precio es mucho más accesible, ¿no? Entonces, esta es la ventaja: mayor rapidez, menor traumatismo del tejido, menor acceso a zonas difíciles porque tienes obviamente un espacio mucho más largo, la pinza, la grapadora es más larga, puedes angularla, y ahora mayor seguridad entre interrogantes aún todavía, porque en los últimos estudios, los últimos artículos de comparación, por ejemplo, de anastomosis, un ejemplo claro, ¿no? De una anastomosis en una derivación biliodigestiva con sutura manual o con sutura mecánica, está casi igual los porcentajes de complicaciones de fístulas o de dehiscencias, ¿no? Es un promedio bajo, felizmente, que es un promedio entre unos 3 a 4% en algunas series, pero es muy similar entre uno y otro. Entonces, seguridad, como que por eso entre comillas, que de repente sí, de repente no, ¿no? Entonces eso tenemos que también tomarlo con un poquito más de cuidado. Bueno, entonces acá estamos tomando un ejemplo, ¿ya?, de lo que es la sutura más usada, digamos, ¿no? Más usadas, las Echelon, ¿no? Tenemos de 45 milímetros, de 30, de 60. Entonces acá va a haber colores, por ejemplo. Entonces acá estamos viendo una grapa blanca, una grapa azul, una grapa dorada, una grapa verde y una grapa negra. Las más usadas son la azul y la verde, ¿ya? Pero tenemos, dependiendo del tipo de material que vamos a usar, o sea, del tipo de grosor, en este caso, de material que vamos a ver. Entonces, acá tenemos la grapa blanca, ¿ya? Entonces, todos son de 45 milímetros. Acá vamos a ver el color blanco, ¿ya? Que trae más o menos la apertura, cuando está cerrado la grapa, ¿ya? Perdón, cuando está abierto va a tener un diámetro de 2.6 y cuando ya está cerrado va a tener un diámetro de 1, ¿ya? Luego leemos el color azul, ¿ya? Acá en el color azul vamos a ver que cuando está cerrado 3.6 y cuando está abierto 3.6, cuando está cerrado en 1.5. El dorado, cuando está abierto 3.8 y cuando está cerrado 1.8. El verde, cuando está cerrado 4.1, cuando está abierto 4.1 y cuando está cerrado 2.0. Y la negra, que es la más gruesa, ya, la grapa más gruesa, cuando está abierto 4.2 y cuando está cerrado en 2.3. Lo que importa acá básicamente son estos primeros números, cuando está abierto,
¿ya? Porque cuando está cerrado depende del tejido que nosotros vamos a tener. Entonces, estos primeros numeritos son los que tenemos que acordarnos básicamente. Entonces, blanco 2.6, azul 3.6, dorado 3.8, verde 4.1 y negro 4.2, que es el diámetro que va a agarrar del tejido. O sea, entonces, para que más o menos se entienda qué significa acá. Entonces, si tú tienes un tejido muy delgado, ¿no? Un tejido delgado, un intestino, por ejemplo, vamos a usar una grapa blanca, ¿ya? Si vas a tener, por ejemplo, un colon, vas a usar ya un azul. Si vas a tener un tejido un poco más grueso, por ejemplo, el antro del estómago, puedes usar un dorado o una negra, ¿no? Y si vas a operar en la parte más alta, en esófago, en el cardias, ya es el tejido mucho más delgado, entonces puedes usar un azul o una dorada, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de tejido también que encuentres en ese momento, pues vamos a ir viendo cuál de las suturas vamos a usar, ¿ok? Luego tenemos la grapadora manual lineal, ¿ya? O sea, esto es manual para cirugía abierta, ¿ya? Todo esto va a ser en cirugía abierta. Es un instrumento metálico de 2 piezas, es reutilizable, o sea, se puede utilizar varias veces, ¿ya? Es obviamente muy útil pues en los hospitales porque no tienes que estar descartando, te ahorras mucho también el tema económico, pues, porque lo que son las pinzas descartables a veces es un problema y más caro para todos los pacientes, los hospitales y demás, ¿ya? Viene de 30, 45, 60, 75, ¿no? Este es el diámetro de las 2 mandíbulas que tenemos, utilizado mucho en cirugía torácica, cirugía vascular o en una cirugía digestiva, ¿ya? Luego tenemos la grapadora manual circular, ¿ya? Acá es un instrumento metálico y de plástico con un sistema de doble seguridad y un yunque abatible. Este es el yunque, la parte alta, ¿ya? Es descartable, un solo uso, ¿ya? Tiene de 23, 25, 29 y 31 milímetros. Los más usados son de 29 y 31 milímetros. Utilizado en cirugía esofágica, gástrica, colónica, rectal y anal, ¿no? Por la forma que tienen, ¿no? Como has visto, es media curva, ¿no? Para la parte esofágica, para la cirugía colorectal, es muy útil. El tema es un poco el tema de costos. En esta, por ejemplo, en la grapadora manual, como es reutilizable, básicamente cuesta unos 2.500, lo que tienes que comprar son las nuevas grapas. En este es un solo uso, que más o menos está en promedio en unos 2.800 más o menos, y es un solo uso, entonces son para cirugías más específicas, ¿ya? Luego tenemos la grapadora lineal, ¿ya? Que esta grapadora, un segundito. Esta grapadora lineal, ¿ya? Es un instrumento metálico y plástico, también descartable, pero acá a diferencia de la otra, vean la forma, o sea, es más larga y es angulada en la parte, es más rectangular en la parte superior, ¿ya? Para angulaciones más difíciles es usado en tórax y recto, ¿no? O sea, si ustedes han visto, acá tenemos esta angulación, ¿no? A diferencia de esto que no se va a angular, simplemente se va a sacar el mandril, y acá sí podemos angular para la derecha o para la izquierda en cirugía torácica, muy utilizada en cirugía de recto, ¿ya? Ok, a ver, un segundito, por favor. Voy a cambiar mi micrófono. Ya, ok. Seguimos. Entonces, acá tenemos la grapadora endoscópica lineal, ¿ya? Que a diferencia de las otras que han visto, acá es para cirugía laparoscópica, ¿ya? Entonces, es un instrumento de plástico descartable que va a proporcionar corte y grapado con 3 líneas de sutura. O sea, esto es lo nuevo. Antes era una sola línea, ahora tienes 3 líneas de sutura, o sea, las 3 staples. Tienen grapas de titanio que tienen
90 grapas de sutura con 3 líneas en cada grapa, o sea, 270 grapas. Algunas vienen con refuerzo en cada grapa, o sea, ¿qué significa? Que en la parte superior ya vienen con un pegamento especial, o sea, ya no tienes que hacer refuerzo con suturas ni nada, pero son un poco más caras, son grapas especiales, vienen de 30, 45 y 60 milímetros, igual las que más se usan, 45 y 60 milímetros. Usado en tórax, abdomen, pelvis, no utilizar en el hígado ni en el vaso, o sea, acá más que todo es en víscera hueca, en víscera sólida, es muy peligroso. Alguna vez he intentado por emergencia, pero a veces hay más desgarro, más hemorragia. Luego tenemos la grapadora endoscópica circular. ¿Ya? La anterior que han visto era para cirugía abierta, esta es para cirugía laparoscópica, mucho más larga, instrumento metálico y plástico con mandril y el ambil. El mandril y el ambil es la parte superior, de 5.8 milímetros, descartable, y acá vienen de diferentes también diámetros, de 26, 29, 32, 33 y 42. Las más usadas son las de 29, 32 y 33. Utilizada en cirugía esofágica, cirugía gástrica y cirugía colónica. O sea, tal igual, la misma forma, disposición, solo que es en cirugía laparoscópica. Entonces, esto se conecta, el ambil lo tienes que conectar al cabo más proximal, le haces una jareta para fijarlo y luego esta parte lo vas a conectar, acá tiene como un punzón, se unen y luego haces el disparo acá, ¿no? Y sale como una pequeña donita, o sea, cuando tú haces la anastomosis con este tipo de suturas, al sacar el material tú vas a ver que tiene que haber como una dona, o sea, son los dos tejidos que ha cortado, el proximal y el distal. Si las dos donas están enteras, significa que había una buena sutura. Si uno está medio cortado a medias, entonces hay que tener mucho cuidado, de repente ha pasado algo y entonces hay que revisar. Luego tenemos un nuevo instrumento que se llama el overstitch, que es una sutura endoscópica para endoscopios monocanales, aborda defectos de cualquier tamaño y calidad de tejido, incorpora la capa muscular. Acá que ustedes ven es por vía endoscópica, ¿no? Entonces tienes acá como un pequeño gancho agregado con una sutura. Entonces vas a ubicar el tejido, va a morder, vas a abrir, va a cerrar y luego va a retirar el material. Entonces acá te manda, ¿no? Como unos pequeños ganchitos, el overstitch, ya muy utilizado actualmente en los grandes centros de cirugía endoscópica o los endoscopistas, ¿no? de avanzada, en casos de perforaciones, en casos de fístulas, también puede servir muchísimo este tipo de instrumento, lo malo que es bastante caro, ¿no? Y poco usado en nuestro medio. No se puede hacer gastroplastías, también puedes hacer anastomosis intestinales, ¿ya? Pero es bastante caro el uso. Luego tenemos el otro que es el sistema Apolo, que es un moderno acoplamiento endoscópico para suturas de alta complejidad, para gastroplastías también, para remodelación de un pouch gástrico, post-bypass gástrico. Entonces, acá es el mismo instrumento, ¿ya? Pero se va a acoplar a un sistema de sutura continuo. Entonces, acá, por ejemplo, ves una endoscopía y estás colocando puntos, ¿no? Entra y sale. Entonces, acá la ventaja es que la punta puede ir de arriba hacia abajo, ¿ya? Entonces, haces un punto y la aguja baja, un punto y la aguja sube, el otro punto baja, entonces sube y baja, sube y baja. Entonces acá tú haces, por ejemplo, suturas, ¿no? Por ejemplo, en un estómago grande, terminas en un estómago más tubular, ¿ya? O, por ejemplo, en lo que es el bypass, un estómago que es un estómago muy chiquitito, ¿ya? De repente hay una pequeña dilatación, la anastomosis ha crecido, entonces para no volver a operar al paciente, entras con este sistema Apolo y haces una sutura y la anastomosis se hace más pequeña, o sea, al contrario, a veces de la estenosis, ¿no? Acá es una dilatación, por ejemplo, de un pouch y de una anastomosis, entonces tenemos que hacerlo mucho más chiquito con este sistema Apolo. Luego tenemos el Endoloop, que es un dispositivo de ligadura de un solo uso de la marca Covidien para pólipos, para apendicectomía o colecistectomía. Se debe ajustar lo más cercano al pedículo de la base, o sea, viene acá en una caja, entonces viene acá, es como un pequeño ganchito, ¿ya? Que tú vas a atravesar lo que tú quieras ligar, una brida, una adherencia, un cístico, un apéndice, es como el tipo de ligadura extracorpórea, pero acá ya está agregado al sistema, entonces simplemente pasas al tejido acá, ¿no es cierto? Es como un pequeño nudo, la parte distal, y vas a ajustarlo bien en la base, sueltas y de inmediato ya estás haciendo una ligadura intracorpórea, ¿ya? Fácil para usar en algunos casos, pero también el tema de costos. Luego, el otro sistema nuevo es el EndoStitch, que es un dispositivo, ¿ya? De sutura de un solo uso, ¿ya? De la empresa Medtronic.
se usa en trócares de 10, 11 o 12 para suturas seguidas en tejidos blandos. La aguja puede pasar también de la mandíbula superior a la mandíbula inferior en cada puntada, igualito, pero acá la diferencia es que esto tiene angulación, o sea, tú puedes angular a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, o sea, es un sistema bastante útil para lo mismo, ¿no? Para el tipo de suturas. Acá ya viene agregado, por ejemplo, con un ojal la sutura, entonces fácilmente la aguja va a pasar por esta zona y no vas a tener problemas. Acá no sé si es que vamos a intentar abrir, chicos, ya si es que se puede este link, a ver para que vean si se puede ver, creo que sí. Es un video bien cortito de este EndoStitch. A ver qué termina esto. A ver que termine la propaganda y les muestro, a ver si es que da. A ver. Ya. Ok, ahí está. Entonces, este es el sistema de Stitch. Doctor, disculpe, no se ve el video. ¿No se ve? No, doctor, no se ve, solo se ve los links de las diapositivas. Ya, bueno. Ok, acá yo sí veía, pero bueno, ni modo. Entonces les voy a compartir el link ya en un rato para que puedan ver. Es básicamente sencillo, ¿no? En 15 segundos cómo manejar este tipo de instrumentos. Acá en el video aparecía, por ejemplo, una fundoplicatura, ¿no? Para cirugía antirreflujo y cómo se cierra rápidamente los pilares. Es algo bien interesante, ¿ya? Bueno, luego tenemos ya acabando lo que es la grapadora endoscópica eléctrica lunar, que es lo último que apareció en la tecnología lunar. Entonces, ¿qué significa en este tipo de tecnología? De la empresa Fulbright, grapadora de mayor tiempo de uso, la batería dura 48 horas, las otras solamente duran 6 horas, tiene un sensor de presión y una rotación de 360 grados y una angulación máxima. O sea, esto es lo último que ha aparecido de suturas endoscópicas, laparoscópicas. Tienes acá un sensor de presión, ves cuánto de presión está dando al tejido. Si estás mordiendo un tejido muy grueso, te va a avisar, entonces tienes que soltar, cambiar de grapa o usar menos tejido, ¿ya? ¿Cuánto tiempo también estás presionando? Hay un botoncito que normalmente son 15 segundos que tiene que presionar para que empiece el sistema de tracción, ¿ya? Tienes una angulación totalmente girable para 360 grados, para arriba, para abajo, ¿ya? Y lo bueno es que tiene acá una batería, entonces acá en la parte posterior, ¿ya? Tiene una batería que vas a reusarla. Las otras normalmente tienes un solo uso, lo botas y ya no sirve. En cambio acá, puedes usarla para varias cirugías durante todo el día, al día siguiente, o sea, tienes 2 días para uso, entonces te ayuda bastante en el tema de costos y de ahorro. Entonces, es muy buena, ¿ya? El tema es, los precios no son tan altos, felizmente, entonces este tipo de grapadora está ahorita en realce bastante usado, sobre todo en Estados Unidos, en Brasil, en China, ¿ya? Que es donde se hace full tipo de cirugías de tipo complejas, cirugías laparoscópicas de alta, de avanzada, entonces sirve bastante este tipo de suturas, ¿ya? Bueno, este link tampoco seguro no va a abrir, ¿no? Ya te lo voy a mandar en un rato, Milagros, para que puedas compartir con tus compañeros, para que ahí también les va a mostrar cómo se usa este tipo de grapadoras, a los que estén bastante interesados en el ámbito pues de la cirugía y aprendan un poquito más, ¿ya? Ok, creo que eso es todo. ¿Hay alguna pregunta, algo, Milagros, que no esté claro, por favor? No, doctor, todo claro. Ok, ya, vamos a terminar acá y la siguiente semana, no sé cuántos grupos son, Milagros, como te digo, no lo tengo, vamos a estar en contacto, creo que son 2.